Esto es una voluntad de Dios perfecta y de misericordia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que si nosotros somos padres o somos madres, hasta ahí nos damos cuenta que Dios nos bendijo. Hasta ahí. ¿Pero por qué? Porque ya lo dije, no es de nosotros, es el padre y el ser madre, sino que es la misericordia y la voluntad de Dios. Y por eso es de que cuando nosotros no obtenemos un hijo, porque hay casos que no tienen hijos y no pueden tener hijos y no tienen hijos, nunca tienen hijos. Pero hay otros casos que sí tienen hijos y tienen un montón de hijos. ¿Qué 10, 15, 20 hijos tienen algunas mujeres? Una gran bendición. Pero hoy vamos a hablar porque es que Dios no da hijos y que los da cuando Él quiere. ¿Me explico? Que hay veces que las mujeres y los hombres están queriendo un hijo, pero que no lo obtienen. No lo obtienen. Pero que Dios se lo va a dar. Dios ya pensó en darle hijos a la pareja, pero no le da. Mire qué importante este capítulo 20, porque este rey, Abimelech, era un hombre, era bueno. La Biblia le llama que era bueno. Pero como todo hombre tiene fallas, el error que le conocemos a este Abimelech era de que era lo normal ver a una mujer hermosa y que dicen de que no tiene marido. Y él, desde que la vio, estoy hablando de Saraí, le pareció bien. Y como el Abraham le dijo que era hermana, que no le supo explicar bien que era la media hermana, sino que es mi hermana, pero ya venía un pecado de Abraham con Saraí, en donde ellos habían hecho un trato de que iban a engañar al rey, Abimelech. Entonces ustedes son testigos de que, ¿verdad?, que Abimelech tenía razón. Si a Sarai le había gustado, entonces él, con razón, había tomado la decisión de poder tomarla como mujer. Pero Dios, como Él todo está pendiente, y Dios siempre está respondiendo, y siempre está Él pendiente de lo que va a hacer, dice la Biblia que Dios tuvo que actuar. Fíjese bien, Dios tuvo que actuar porque este Abimelech iba a cometer un gran error. O sea, iba a continuar el error que Abraham había tenido. Y por eso es de que cuando nosotros vemos este capítulo 20, hay un versículo que no lo leímos, se lo voy a leer. Dice que Abimelech, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije, para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Desde allí venía el problema de Abraham. Y Dios estaba molesto con Abraham. Nosotros conocemos la historia que Sarai no podía tener hijos, ¿verdad? No podía tener hijos. La Biblia no habla, hermanos y hermanas, no habla por qué Sara no había podido tener hijos desde su juventud, sino que dice de que ella era estéril. Ahora nosotros preguntémonos si en este caso que nosotros conocemos, en este capítulo 20, y lo podemos buscar más atrás,
que porque ellos quisieron engañar al rey Abimelech, que no eran esposos, sino que eran hermanos, entonces desde ahí, como ya lo dije, molestaron a Dios. Molestaron a Dios, y por eso es de que Sara no podía tener hijos, aunque ya Dios le había decidido, porque ya le había dicho que iba a ser mamá, pero todavía no, porque él todavía no. Es porque las consecuencias de lo que nosotros hacemos se pagan. Y cuando nosotros tenemos consecuencias, o sea, tenemos errores, tenemos problemas en nuestra vida carnal y también espiritual, entonces lo que vamos acumulando nosotros son situaciones en las cuales nosotros vamos a enojar a Dios y lo vamos a hacer pensar a Dios que Dios dice todavía no. Y cuando nosotros pedimos y pedimos, y la mamá pide, y el papá pide, hijos, o cualquier bendición, cualquier cosa, Dios está molesto por algo que nosotros hemos hecho, por algo que nosotros estamos haciendo. Y entonces viene Dios y dice, todavía no le doy a este. Todavía no le doy a esta, todavía no. Hasta que llegue el momento que me alegre, que me contente, que me compensa. Como decimos los papás, ¿me entiendes? Que los papás decimos, bueno, este es mi hijo, sí que es tremendo, este es mi hijo rebelde, este es mi hijo es perverso. Así que no le voy a dar nada. Y no le dan nada. Y el papá está en todo su derecho de Habla, no darle señor. nada. Tenemos a varios. La mamá está en todo su derecho de no darle nada. Porque nosotros tenemos el sentido común, así llamémosle así, de Dios. Porque Dios así es. Por este pecado de Abraham, cuando ellos llegan a este Abimelech, y como Abimelech pensó en tomarla como mujer también, cae en ellos la maldición de que todas las mujeres del palacio le cerró el vientre Dios. Y no podían tener hijos. Porque eso es lo que leían. No podían tener hijos. Y yo me imagino, y imagínense usted, piense usted, ¿qué pensaban estas mujeres de ese palacio, de esa ciudad? ¿Qué pensaban? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué no puedo tener hijos? Va? Yo me imaginaba eso. Que las mujeres se preguntaban, y los hombres, los esposos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no podemos tener hijos? No sabían que había un pecado en aquel que había llegado, que era Abraham. Y como Abraham, nosotros sabemos que Abraham era el hombre de Dios. Era un hombre que Dios lo veía como, bueno, la mayoría de nosotros sabemos quién fue Abraham. Un gran hombre de Dios. Con sus errores, con sus faltas. Pero era el hombre de Dios. Dios lo eligió para ser un hombre que demostraría la fe y las convicciones que quién era Jehová. Pero aquí le había fallado. Se había desviado de la fe a Abraham. Se desvió de la convicción de ser creyente, de ser un siervo de Jehová de los ejércitos. Y por eso es de que cuando llega, contamina la casa de Abimelech. Y dice este versículo que no leímos atrás. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y llega Abraham. Y ahí cuando nosotros vemos que aquí hay tres cosas bien importantes que nosotros tenemos que verlas en nuestra vida, en nuestro caminar. Lo primero que tenemos que pensar es nuestra familia. Nuestra familia tiene que ser el sentido, pero perfecto, del hombre.
Porque la familia es el todo de uno, ¿verdad? Que mi esposa, que mis hijos, y si no hay hijos, pero que viene el hijo y que lo estamos pidiendo, ¿verdad? Y que estamos pensando en el nieto y bueno, aquella cosa del hombre, pues de la mamá, vaya haciéndose cosas allí, ¿verdad? Pero la otra cosa es cómo es que nosotros vamos a actuar, y que es lo que yo hablaba. Y en este actuar viene la tercera parte, Dios. Que nosotros vamos a anhelar cosas, pero las vamos a saber pensar y las vamos a saber pedir y vamos a saber actuar porque quien nos va a dar eso, a quien nosotros estamos pidiendo, no es a cualquier amigo, no es al vecino, no es al primo, no es al hermano, no, sino que es el Dios Todopoderoso, el único que puede responder eso. Y es el único que puede darnos lo que nosotros estamos pidiendo, como es el caso de un hijo. Imagínense. Entonces, este pecado de Abraham enojó a Dios y por eso vino Dios, no le daba el hijo a Sara, el que le había prometido, y no le daba hijos donde ellos estaban. ¿Me entienden? Así que nosotros, si nosotros andamos mal con Dios, vamos a contaminar donde los paremos. Si nosotros andamos bien con Dios, no hombre, una bendición total. Usted vaya donde vaya, una bendición. Usted va a llevar bendición a aquel amigo, al del vecino. Va a una ciudad, va a llevar la bendición de Dios. Pero si usted anda mal con Dios, va a llevar maldición. Y esto fue lo que pasó aquí. Se cerraron los vientres de las mujeres de la casa de Abimelech. Y entonces, cuando Abraham despierta de ese, ¿qué? Pecado, y se da cuenta que él le falló a Dios, se reconcilia con Dios. Se reconcilia con Dios. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Lo primero que hace es orar por su amigo, man. Orar por su amigo, porque por él había recibido maldición la casa de Abimelech, y es ahí lo que leíamos. Es ahí cuando leíamos donde dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y las cuales tuvieron hijos. Mire. Porque había del todo cerrado el Señor toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Estos versículos de este capítulo 20, aquí vemos que hay una lección, como ya lo dije, no solo para los creyentes, sino que para cualquier persona, en donde es una lección, ¿cómo le podemos llamar? Perfecta, le voy a llamar yo. No sé usted cómo le va a llamar. Una lección perfecta. Porque si nosotros desagradamos a Dios, no tenemos derecho a nada. Y voy a regresar a lo que dije en el de hoy. Si nosotros somos desobedientes con nuestra mamá y con nuestro papá, no tenemos derecho a nada. Amén. Y bueno, siguiendo los mismos pasos de Dios, nosotros tenemos que imitar a Dios. Si nosotros somos buenos, pues Dios nos va a bendecir. Si nosotros somos medio buenos, Dios nos va a bendecir un poco. Pero si nosotros somos de veramente malos y unos hijos malos, perversos, esos están maldecidos. Están maldecidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí viene lo bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya pequé, a ver. ¿Ah? ¿Qué dice que está? Ya pequé, digo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque aquí hay una lección solemne para todo hombre o mujer, creyente o no creyente. Y porque Dios es un Dios duro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no pase? Lo que le pasó a Josué. ¿Qué era lo que Josué tenía que hacer? O lo que yo tenía que hacer, lo que Carlos tenía que hacer, lo que Luz tenía que hacer,
o cualquiera de nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde niños, desde así? Bueno, así no, así, que ya entienden, que ya saben quién es el papá, la mamá, y que la mamá, qué es lo que a la mamá no le gusta, qué es lo que el papá quiere. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desde así. Honrarlo. ¿Ah? Honrarlo. Sí, esa es la palabra bíblica, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ser el mejor hijo, tratar la manera de ser un mejor hijo. Nosotros conocemos el carácter de la mamá, el carácter del papá, entonces nosotros tenemos que agradar a nuestro papá, agradar a nuestra mamá. Entonces, conforme nosotros vayamos creciendo y Dios va a ir viendo eso, no, hombre, Dios va a hacer de nosotros hombres y mujeres diferentes. Ya no se diga cuando nosotros nos entregamos al Señor y empezamos a servir. No, hombre, miren que es una bendición grande, una bendición grande, una bendición moral grande, una bendición de sanidad grande, una bendición física grande, una bendición espiritual grande, una bendición, ¿qué? Todas las bendiciones las tenemos cuando nosotros caminamos conforme al corazón del Señor. Claro, no lo vamos a hacer perfecto, pero lo que sí Dios quiere es que nosotros seamos buenos, no como lo que hizo Abraham y Sara. Y por eso es, Dios cumple su palabra, hermanos. Dios es fiel. Cuando Él dice una cosa, la hace. Él prometió darle el hijo a Sara y se lo dio. Y ustedes saben perfectamente el gran hombre de Dios que nació, Isaac, ¿verdad? Y dice que ese hombre era un hombre de bendición. Imagínense. Era un hombre de una naturaleza sonriente, de un carácter perfecto. Era Isaac. Entonces, ¿por qué suceden las cosas? Porque nosotros desagradamos a Dios. Porque nosotros le fallamos a Dios desde chiquitos. Porque nosotros no hemos comprendido que Dios nos está oyendo, que Dios nos está viendo y que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, los hijos vienen cuando nosotros empezamos a agradar al Señor. Cuando nosotros empezamos a adorar al Señor. Empezamos a servirle al Señor. Y estamos orando y estamos pidiendo. Señor, Señor, como en el caso mío. Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de aquí. Y yo le serví al Señor. Y yo ahí estaba con el Señor. Con todo, como dicen. Hasta que el Señor me saca. Sí, me saca el Señor. Porque Dios sabía. Dios sabía. Y eso solo Dios lo sabe. Uno no lo sabe. Dios sabe y conoce el corazón de uno. Conoce la mente. Conoce todo Dios de uno. Por eso es que uno tiene que decirle siempre, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero esto. Pero si no me das esto, dame eso otro, Señor. Si no me das esto, dame otro. Pero yo quiero algo. Y viene Dios y conforme sea el corazón de ese que le está pidiendo, así le va a dar. Así le va a dar. Entonces, los hijos, como en este caso, vinieron y empezaron a quedar mujeres, a tener hijos. Porque Abraham oró a Dios y le dijo, Señor, ten misericordia de este hombre, ¿va? Que aquí, pues, aquí no dice el tipo de oración, pero imagínense cómo le habrá orado Abraham a Dios. Si él era el culpable de que aquellas mujeres y aquellos hombres no tuvieran hijos, ¿cómo habrá pedido Abraham a Dios? Imagínense. Y empezaron a tener hijos. Recibió la bendición y luego, ya en este capítulo 21, dice que Sara también tuvo su niño. ¿Pero por qué? Porque ellos reconocieron su error. Como Josué reconoció su error. Y ahora pues está bendecido. Y eso es lo que nosotros anhelamos. La bendición de Dios. Eso es lo que queremos todos, ¿va? ¿O no? Sí. Amén. Lo que nosotros tenemos que anhelar es que Dios nos bendiga. Que no, que la gente no nos exalte. No, eso no. Lo que nosotros tenemos que anhelar es que Dios nos bendiga y nos saque adelante. Eso es lo que necesitamos nosotros y lo que tenemos que anhelar. No, que el hombre lo diga, no, eso no, el hombre no. Porque el hombre es engañoso. Es Dios el que nos tiene que bendecir.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dije. Obedecer. ¿Ah? Obedecer. Obedecer. ¿Y qué más? Es que el obedecer está a hacer lo bueno, porque al obedecer empiezan a ser buenos. No puede ser bueno alguien que Seguir obedece. a Dios y dice La Dios. obediencia. Dice Dios, mire, ¿saben? Solo con lo que se conforma a Dios. Obedecer Que oigamos su palabra. Solo eso dice. su palabra. Bienaventurado el que oye mi palabra, mi Señor. Solo eso, imagínate. Ya no se diga creerle, va. Y ya no se diga entregar nuestra vida a Él. Y ya no se diga empezar a servirle. Y empezar a caminar conforme a su palabra. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, vienen las bendiciones. Y viene Dios a sacarnos adelante. Así que nosotros vamos a recibir cuando nosotros pensemos en el Señor. Y cuando nosotros lo veamos a Él, que Él es nuestro Dios, que Él es el Señor, y que Él es el Salvador, y que Él es el sanador, y que Él es el proveedor, y que Él es todo para nosotros. Cuando nosotros pensemos eso y actuemos a esa verdad, entonces Dios va a empezar a responder todo. Bueno, no todo, pero lo que sea su voluntad en lo que nosotros queremos. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. En esta oración yo quisiera orar